Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta entrevista especial de esta semana y hoy nos encontramos con un invitado bastante guay y aquí os presento a César López. César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Jesús. Bueno, muy complacido de estar aquí. Te sigo en tu comunidad, siempre estoy atento a todas las actividades que estás realizando, así que en realidad para mí es un honor estar aquí acompañándolos. Bueno, César, ciertamente vamos a estar compartiendo también justo desde que entrevistamos a Orlando Borges, hemos podido tener como ese acceso a la lista VIP de los conferencistas. Bueno, así que haces parte de ello y tienes un tema muy interesante que va mucho con la transformación de lo que involucra un inmobiliario en esta nueva etapa. Y aquí es donde viene un tema interesante, porque yo quiero que desde lo que tú eres, nos cuentes un poco cómo lo has vivido, porque, bueno, seguramente muchos de los que están aquí escuchando o viendo esa entrevista te conocen, pero para aquellos los que no te conocen, me gustaría comenzar, César, para que nos cuentes quién es César López realmente y por qué hace lo que hace. Bueno, César, primero, hijo de Dios, esposo, como profesión, soy ingeniero civil, o sea, he tenido la oportunidad tanto de pasearme por el área de cálculo estructural, construir edificaciones y luego llegué a la parte inmobiliaria. Eso me ha permitido tener quizás como que una visión un poco más global de la industria inmobiliaria y de aquí vemos muchísimas oportunidades porque muchos agentes inmobiliarios, por ejemplo, quieren comercializar propiedades, pero hay agentes inmobiliarios que terminan haciendo inversiones, otros terminan incursionando en el área de desarrollo inmobiliario, y esto es sumamente amplio y yo creo que es parte de lo bonito del sector inmobiliario. En ese orden de ideas y basándonos en lo que tú has vivido por lo que eres y si has venido desarrollando justamente todo esto, porque también lo compartes por internet. Y esto hace parte de todo un proceso, de todo un movimiento importante, porque cada quien, como lo dices, esto es una industria bastante noble y sumamente abundante, y desde ahí pues, ciertamente se puede construir. Pero hay un aspecto interesante y es que cuando un asesor inmobiliario no está profesionalizado o aún aquellos que están de alguna forma profesionalizándose, suelen cometer algunos errores, entre ellos no entender como todos los elementos que giran en torno realmente a la compra y venta de bienes raíces. El hecho de que tú hayas desde tu profesión base como ingeniero y trabajando justamente en la construcción, te ha permitido ver otros ángulos, otras aristas de este proceso. ¿Cómo eso pudiese incidir de alguna forma en lo que la gestión comercial y el desarrollo de un negocio inmobiliario implica o podría impactar? Ojo, desde la estrategia comercial y desde lo que implica los elementos propios de las bases o fundamentos comerciales, técnico-comerciales de un inmobiliario. Sí, creo que muchísimo, ¿no? Y cada día me convenzo más de la importancia que tiene la empatía en los negocios, pero especialmente en el sector inmobiliario. Y cuando hablo de empatía, siempre intento reconocer cuando estoy conversando con alguien, oye, ¿qué será lo que esta persona está buscando? ¿Está buscando una propiedad para vivir? ¿Está buscando una propiedad como inversión para generar ingresos por renta? ¿Le gusta comprar, remodelar o reformar, como dice en España, y vender propiedades? ¿O sencillamente quiere ganar plusvalía? ¿Está buscando una propiedad para un negocio? Y entender de manera empática es lo que entonces me va a permitir de manera eficiente conectar con esa persona, entender sus necesidades, entender sus temores, sus puntos de dolor, y desde allí entonces partir de cómo lo puedo ayudar a que pueda hacer esa inversión exitosa o a que sencillamente pueda vender su desarrollo inmobiliario. Yo creo que esa es la clave del inicio de una relación comercial exitosa. Ahora, desde ahí, eh, ¿cómo pudiese ver la evolución de un inmobiliario que, a ver, es decir, la mayoría de los que están en la comunidad de ninjas inmobiliarios son, digamos, profesionales que están en el sector, están en el gremio usualmente de años, ¿no? Pero el hecho de que lleven muchos años en el sector no significa que hayan de alguna forma cerrado ciertos ciclos o ciertos procesos. ¿Cuál ha sido como esos principales errores que tú has visto y de lo que tú viviste también junto con el equipo que con seguramente tú trabajas, que suele repetir aquellos inmobiliarios que tal vez
más allá de si tienen uno, dos o tres o más años en el sector, suelen cometer como error frecuente y que no les está o sea, que no les está permitiendo realmente avanzar en los resultados. Bueno, lo primero es no conectar de manera apropiada con el cliente. Otro punto importante es no generar un número importante de leads. O sea, cuando tú tienes muy pocos prospectos con los cuales trabajar, quizás terminas trabajando con personas con las cuales no debiste haber invertido tu tiempo. Y eso te cuesta tanto tiempo como dinero. Entonces, yo diría que número uno, no entender de manera clara y calificar pues de manera apropiada a cada persona con la que vayas a trabajar. Número dos, no generar un número importante de prospectos. Número tres, no tener unos procesos claros que de manera estratégica nos ayude a conseguir los objetivos. O sea, es muy fácil que un agente inmobiliario se pueda llenar y se pueda ocupar de tareas que al final no van a terminar traduciéndose en negocios efectivos. Entonces, yo creo que tener una estrategia y un plan de trabajo organizado y estructurado para tu mercado es clave para el éxito del agente inmobiliario, porque es muy común que pierdas tiempo quizás generando un contenido, pero si no tienes una estrategia detrás, ¿cómo lo vas a llevar o cómo lo vas a monetizar para concretar eso en negocio? Entonces, es muy fácil como agente inmobiliario llenarse de tareas, llenarse de actividades y no terminar siendo lo suficientemente productivo. Por ejemplo, en tu caso, César, eh, seguramente también pasaste por eso, ¿no? Hacer algo, hacer cosas, llenarte de actividades y luego encontrar que no fue productivo. ¿Qué fue lo primero que hiciste en términos prácticos? Mira, Jesús, yo estaba así, esa era mi situación. Yo estaba vendiendo propiedades en esta ciudad y de este tipo y me encontré en esto. Y lo que primero que hice fue esto y lo segundo fue esto y lo tercero fue esto y eso me permitió salir de donde estaba. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, todo lo que te estoy compartiendo es porque he cometido tantos errores en el sector inmobiliario que me ha permitido ver entonces qué he hecho en algunas ocasiones bien y qué en otras ocasiones me ha tocado aprender. Y lo primero que entonces siempre intento ver una vez que identifico el tipo de cliente es crear o presentarle una propuesta de valor personalizada. Cuando digo personalizada es que si ya yo tuve la empatía, la conexión suficiente con el cliente, entonces genero una propuesta de valor personalizada en función a los intereses de él, o sea, tus objetivos. Ah, ¿quieres invertir en una propiedad para remodelarla y venderla? Entonces le presento una propuesta de valor con mis valores agregados, con mis servicios como agente, como empresa, o si la persona pertenece a una marca de bienes raíces internacional, bueno, con tu marca, pero que permita de manera personalizada explicarle al cliente cómo lo va a atender. Luego lo puede calificar, luego entonces y empieza todo el proceso. Si es un propietario, bueno, ¿cómo vas a valorar la propiedad? ¿Cuál va a ser la estrategia de venta para ese inmueble en particular? Si es un comprador, bueno, ya tienes entonces la calificación del cliente, cuánto puede invertir, qué tipo de propiedad, en qué zona. Y de esa forma entonces ya puede ser muchísimo más efectivo porque constantemente en la comunicación con tu cliente vas a tocar los puntos que tú sabes que son importantes para él. Y ojo, y esto a veces pudiese malinterpretarse como que es un truco. No, yo creo que es la forma genuina de cómo nosotros como profesionales, cuando vamos y solicitamos en alguna tienda algún producto o servicio y nos atienden de manera personalizada, realmente nos sentimos importantes y de esa forma, haciéndolo obviamente de manera honesta, de manera profesional, vamos a poder conseguir mejores resultados. Ahora, César, pero entonces de forma específica, por ejemplo, en caso real, o sea, viendo como si estuviésemos leyendo parte del diario, te has dado cuenta que siempre los adolescentes, bueno, hay algunos, específicamente las mujeres, pero también hay hombres que lo desarrollan, sobre todo aquellos que tienen vocación por la literatura, escriben un diario, ¿no? Entonces, que escriben siempre en las noches, querido diario, hoy eh, me llegaron apenas 2 leads. Querido diario, hoy. Entonces, si tuviésemos que ver, por ejemplo, cómo fuese la radiografía, cómo pintarías la fotografía de cuando César López estaba estancado, cómo eran sus números, cómo eran sus resultados, cómo era la situación, para entender, porque seguramente a veces la gente nos ve haciendo resultados, generando grandes resultados, pero no entiende que también antes de haber generado grandes resultados, también pasamos hambre. También comimos, digamos, momentos amargos, ¿ok? Entonces, ¿cuál era esa fotografía tuya?
Y luego, mira, Jesús, y desde aquí yo comencé primero a hacer esto, claro, porque tú me hablas de, ok, empatizar con el cliente, todo eso está bastante bien y sé que es súper clave y ojo, tomen nota porque eso es clave lo que dice César. Solo que de manera práctica, para llegar, claro, al empatizar con ese cliente, hey, pero no tengo clientes. Hey, pero o los clientes que me están llegando son clientes de muy mala calidad, o como decimos en Colombia, clientes chimbos, que no sirven para nada. O, y luego saber, por supuesto, luego cómo saber cuándo descartar un cliente. No, pero cómo era tu fotografía y luego qué comenzaste a hacer en un paso a paso práctico para salir de ese problema en el que te encontrabas, César. Sí, nosotros diseñamos un sistema, así como el cuerpo humano tiene un sistema de circulación, tiene un sistema digestivo, entonces hicimos un sistema de prospección, un sistema de trabajo con compradores o inversionistas y un sistema de trabajo con propietarios. Hay otro sistema que es el de desarrolladores inmobiliarios, que es otro sistema aparte. Entonces, por ejemplo, cuando no tengo suficiente cantidad de leads, lo que me enfoco es en el sistema de prospección. En ese sistema de prospección, dentro de todas las actividades que puede hacer un agente inmobiliario, las llevamos a 30 actividades que en nuestro mercado y con nuestra experiencia funcionan bastante bien. Obviamente, dentro de estas 30 actividades está la generación de contenido, está también la participación quizás en eventos en donde está mi público objetivo, por mencionarte solamente dos. Y cuando hablo de participación de eventos, a veces algunos agentes inmobiliarios me dicen, wow, mira, es que hay un evento importante con los economistas más importantes del país. Perfecto. Allí quienes van, van empresarios, quieren venderles a empresarios. Entonces, bueno, pero es que no me gusta el tema económico. Epa, es una forma espectacular de poder prospectar. Y lo mismo puedes hacer con eventos online. Y así hemos desarrollado 30 actividades que si tú las sigues, estoy convencido que en cualquier mercado, a lo mejor hay mercados donde algunas actividades pueden funcionar más que otras, pero te va a ayudar a que siempre, constantemente, tengas un flujo constante de leads, así como, por supuesto, actividades tradicionales que todavía funcionan y que siempre van a seguir funcionando, como, bueno, contactar a tu círculo de influencia. Eso es algo porque el negocio inmobiliario es un negocio de relaciones. Entonces, así tenemos una lista. La idea de esto es que el agente inmobiliario en su día a día, dentro de todas las actividades, no pierda el foco y pueda tener ciertas horas diarias de prospección. Y aquí tienes un abanico de 30 actividades que le va a permitir siempre estar prospectando, siempre estar conociendo nuevas personas y con un sistema ya para trabajar con compradores y para trabajar con propietarios. Entonces, en función a eso, puedes tener como que un paso a paso que te lleve a poder identificar a los clientes adecuados y poder entonces cerrar muchísimo más negocio. Perfecto, entonces ahí desde ese punto era como te encontrabas. Hey, tengo problemas con prospección, generas un sistema, trabajas sobre 30 acciones muy importantes. Si pudiésemos entonces ya viendo tú que has vivido y que parte del tema de lo que vas a desarrollar justamente en lo que vamos a hablar y lo que tú vas a hablar particularmente, digo, vamos, vamos, porque ciertamente vamos a estar juntos en el evento, pero tú vas a hablar específicamente sobre lo que implica la transformación en el mercado inmobiliario con tecnología y estrategias avanzadas y tal. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para el que está sufriendo, en este caso, en la generación de leads, o generación de prospectos, de nuevos prospectos, cuáles serían de esas 30 acciones las, no sé, pensemos en las cinco más, digamos, importantes o las que tienen, las que tienen el mayor impacto posible con la menor inversión posible de tiempo y dinero? Porque claro, sobre todo cuando estamos en una situación de embrollo, necesitamos encontrar con la menor inversión el más alto impacto posible. ¿Cuáles serían esas cinco que tú le dirías ya hoy a alguien que dice, hey, yo me siento identificado porque estoy mal en prospectos? Porque de hecho, bueno, yo hice una encuesta hace mucho tiempo y luego la fui actualizando en función de cuántos leads capta en promedio por semana un agente inmobiliario. Y de hecho, más del 70% captan mucho menos de 10 leads a la semana, pero mucho menos de 10 leads a la semana. Aunque lo más sorprendente es que hay un 6,7% de los inmobiliarios que no tienen ni siquiera idea de cuánto captan en la semana. No tienen, o sea, ni siquiera tienen conciencia de eso. Entonces, si alguien se identifica con ese problema, con ese primer problema que mencionas, ¿cuáles serían esas cinco acciones con más alto impacto, con la menor inversión posible? Siempre va a haber inversión. Eso sí, el que piensa que no va a haber inversión, no, siempre va a haber inversión, pero yendo de menor inversión a la mayor inversión, pero siempre con el más alto impacto posible. ¿Qué dirías? Bueno, lo primero que me enfocaría es en qué tipo de cliente quiero traer.
¿Por qué siempre parto de aquí? Porque eso me va a permitir entonces entender qué retos y qué problemas tienen estas personas y en función de eso planeo mi estrategia. Voy con algo bien concreto. Por ejemplo, un inversionista que esté buscando comprar una propiedad en Bogotá, remodelarla y conseguir utilidad. ¿Qué le preocuparía a esta persona? Bueno, comprar al precio correcto, cuánto puede costar la remodelación, cuánto puedo terminar vendiendo esa propiedad, si esa propiedad tiene demanda en el mercado. Entonces, entendiendo esos puntos de dolor o esos temores de este inversionista, entonces yo puedo, por ejemplo, crear una estrategia de contenido diciendo, por ejemplo, cuál es el precio correcto en el que se debería comprar este tipo de propiedades en este sector de Bogotá y cuál sería el precio de estas propiedades ya remodelada, quizás con unas condiciones de lujo en función al tipo de propiedad que esté evaluando. Si yo empiezo a crear este contenido, muy probablemente pueda captar la atención de personas que estén buscando propiedades en esa zona. Entonces, esa creación de contenido enfocada en los puntos de dolor de ese público objetivo al que le quiero hablar, esa es una estrategia ganadora que funciona muy bien. ¿Qué otro tipo de actividad podría hacer yo? Bueno, tú puedes crear, por ejemplo, boletines de email marketing con contenido de valor. Puedes crear, por ejemplo, listas de difusión, tanto de correo electrónico, de WhatsApp, de SMS, de personas por segmento del mercado. Por ejemplo, si tú tienes la base de datos o conoces personas que están en el mundo del sector de los alimentos, por ejemplo, entonces tengo propiedades que puedan funcionar para este rubro, yo puedo crear segmentaciones especializadas, pero por tipo de negocio de mi cliente. O sea, no es el problema a veces de los agentes inmobiliarios es que le envían la misma información a distintas personas. Entonces, si es algo que no es importante para mí, por ejemplo, si yo soy un empresario del sector farmacéutico y tú me envías información de propiedades del sector agrícola, eso va a terminar haciendo que yo te bloquee o que no tome ese mensaje como importante. Entonces, ahora, si yo te envío un artículo de cómo las propiedades en el sector farmacéutico dentro de un sector específico de la ciudad están teniendo mayor demanda, esa información sin duda alguna va a ser valiosa para mí. Entonces, yo puedo comunicar no solamente con una estrategia de contenido a través de la red social de tu preferencia o la red social que mejor funcione en tu mercado, pero también yo puedo utilizar mi círculo de influencia, debo segmentar mi base de datos, pero por los intereses o por las unidades de negocio del cliente, que esto es algo, un error que generalmente veo, que los agentes inmobiliarios tienen una base de datos de todas las personas con las cuales han contactado en su CRM, pero no tienen ni idea a qué se dedican o sencillamente no hacen esta segmentación que desde mi punto de vista me ha funcionado de una manera muy buena. ¿Por qué? Porque, insisto, me permite conectar con los intereses de ellos. O sea, si una persona está en un sector económico y yo le hablo de su rubro, entonces obviamente voy a captar su atención y eso de cierta forma te termina convirtiendo en una autoridad, porque bueno, cuando empiezas a crear ese contenido, empiezas a darle valor, wow, las personas valoran tus artículos, tus contenidos, tus videos, porque lo estás haciendo de manera muy personalizada. Entonces podemos incluir también estrategias de email marketing, e inclusive difusiones por WhatsApp que son gratuitas, pero con contenido de valor, creación de contenido para las redes sociales, por supuesto tu círculo de influencia, o sea, que las personas de tu entorno, las personas que te conocen, tu compañero del colegio, de la universidad, del club, los compañeros del colegio de tus hijos, conozcan en tu actividad cómo los puedes ayudar, cómo los puedes servir. Esto sin duda alguna, desde mi punto de vista, son estrategias sumamente ganadoras que funcionan súper bien y que en muchos casos no los explotamos de manera apropiada. Claro, es verdad porque muchas veces, digamos que de las cosas que mencionas, he visto constantemente el hecho de que ni siquiera se toman el tiempo, la mayoría de inmobiliarios, no son todos, pero sí la gran mayoría, de no segmentar su base de datos. Están más preocupados por cómo sacar el último truco o el último, sí, el El último último hack. gancho viral o el último audio viral y eso en realidad Exacto, y en no el funciona tema todo. de cómo hacer una segmentación en Meta Ads y no se preocupan ni siquiera en entender cómo está realmente hoy su lista, es más, inclusive la lista de conocidos tal vez, ¿ya? En muchas ocasiones he visto inmobiliarios, yo suelo mencionarlo como lo dice Warren Buffett, ¿no? Que hay personas que tuvieron digamos, como la bendición de haberse ganado la lotería espermática, dice Warren Buffett, de haber nacido en una muy buena familia, con muy buenos contactos donde de repente su hermano, hermana, primo familiar se casó con un gran futbolista, un gran actor, un gran empresario.
y de alguna forma comienzas a tejer grandes, buenas relaciones, justamente, y he visto como muchos realtors, por ejemplo, en Estados Unidos, perfectamente con tres, cuatro contactos que tienen así, pueden perfectamente hacer la facturación de 1 o 2 millones de dólares en el año en comisiones con eso. ¿Por qué? Porque de repente, pues nada, el futbolista le compra 3, 4, 5, 7 casas o propiedades en el año y más le recomienda la de su otro amigo y la de su otro amigo y ya está. Hace, hace ese tipo de movimientos y lo cual está bien, lo cual es loable, lo cual es de hecho indispensable. Yo tuve mentoría personalizada a una realtor así y yo le dije, hey, tenés que sacar el jugo a eso. ¿Por qué? Porque te lo ganaste y punto. Claro. Esa es tu ventaja competitiva y tenés que usarla. Ya está. Al que no, pues nos toca hacerlo de otra manera y tenemos que irnos por otra vía, porque también es posible. Pero es cierto, segmentar la lista de contactos es el primer paso clave porque tienes que ir, si lo ordenamos de menos a más, ciertamente trabajando tu lista de contactos cercanos, te vale cero, ya la tienes y de alguna forma ya te conocen en parte, por tanto creo que está bastante guay y vas avanzando luego a llegar a la creación de contenidos para eso. Ahora, ahí me gustaría, desde tu perspectiva, cómo tú lo planteas, por ejemplo, cómo tú te planteas una semana de trabajo. Si vas a decir, hey, tengo este objetivo comercial, ¿cómo te planteas una semana de trabajo para estas acciones? Y si quieres, simplifiquémoslas a tres para que sea una semana de trabajo tranquila, algo un poco más tranqui. Y vamos a decir, mira, Jesús, para lo que yo hago con mi lista de contactos, me planteo mi semana de trabajo así. Para lo que yo hago de repente para la gestión de contenidos, me la planteo así. Y para el seguimiento comercial de los prospectos con los que ya estoy en contacto, me la planteo así. ¿Cómo es tu semana de trabajo donde vas full en la productividad? Principalmente lo trato de enfocar como en cuatro principales bloques. Estos bloques, uno, prospección, o sea, a todo mi equipo de trabajo siempre marco pues en sus agendas o los ayudo a que marquen en sus agendas un bloque de trabajo de prospección, considerando siempre estas 30 actividades. Hay personas que son muy buenas en una de estas actividades y no tantos en otras, entonces cada uno intento de que aproveche su círculo de influencia, su experiencia, sus relaciones para que consigan los mejores resultados. Entonces, tenemos un bloque de prospección. Tengo también un bloque de trabajo con propietarios que le refuerzo al equipo que es importante que lo tengan y un bloque de trabajo con clientes compradores. Y allí siempre entonces estoy enfocado en ese bloque de trabajo con propietarios. Está todo el sistema de trabajo con propietarios, desde la valoración de propiedades, seguimientos, reportes de gestión, promoción de listados propios y con compradores igual. Tengo un sistema en donde me permite, bueno, no solamente hacer la búsqueda y selección de propiedades, sino hacerle seguimiento. Entonces, eso te permite tener una semana mucho más planificada, porque, por ejemplo, si tú tienes un bloque un martes de 4 a 6 de la tarde para trabajar con propietarios, pero quizás en ese momento debes tener alguna otra reunión, tú puedes cambiar un bloque de propietarios de hoy con un bloque de trabajo con compradores o de prospección para el día de mañana. Entonces, eso te da una flexibilidad, pero también siento que te da muchísimo orden para poder tener una agenda mucho más organizada y que tampoco seas el agente inmobiliario que estás todo el día deprisa, corriendo, que no tienes tiempo ni siquiera de almorzar. Entonces, es importante desde mi punto de vista tener estos cuatro bloques presentes. Y coloco también un par de espacios en la semana de capacitación, que desde mi punto de vista es esencial, y de algunos espacios también libres que te permitan atender imprevistos. O sea, por ejemplo, siempre intento que el equipo de trabajo marque una hora libre, quizás antes o después del almuerzo, y eso te va a permitir quizás tener algún imprevisto, algún retraso que tuvo en alguna actividad y evites que, bueno, que cumplas con la siguiente compromiso que puedas tener en el día. Perfecto, entonces es un sistema de bloques casi tipo Pomodoro, pero bueno, no tan digamos como desde el punto de vista estricto, pero es cierto, un sistema de bloques es bastante interesante. Ahora, desde ese punto de vista, por ejemplo, eh, ¿cómo has visto en tu equipo la evolución de un inmobiliario que entra y apenas está desarrollando como esas habilidades tanto blandas como duras? ¿Y cómo es ese proceso que sigue para llegar luego a ese punto? Porque ciertamente trabajar en un sistema de bloques cuando estamos en un sector en el que por nuestra profesión tenemos como la libertad
algunos le podemos decir libertinaje de manejar nuestra agenda como queramos, pero justamente por lo mismo manejamos las cosas de tal manera que no, que venimos con un mal hábito, por así decirlo. ¿Cómo es esa transición para pasar de un hábito en el que no se trabaja con sistemas y en un sistema, por ejemplo, de trabajo tipo bloques para poder dejar todo muy bien organizado, a trabajarlo de forma organizada? ¿Y cuál ha sido como esos desafíos que sigue ese miembro de tu equipo a la hora de afrontar este reto? Sí, bueno, en lo personal, considero algo muy importante que a veces no tiene que ver directamente con la parte inmobiliaria, pero que incide muchísimo en los resultados de un agente inmobiliario y es una mentalidad emprendedora. O sea, hay personas que ingresan al sector inmobiliario por la libertad de tiempo, pero quizás tienen una mentalidad que no es una mentalidad emprendedora y eso frena muchísimo su crecimiento porque constantemente están como que cuestionándose si lo deben hacer, si deben invertir, por qué deben invertir. Entonces, si tú no inicias o no tienes una mentalidad emprendedora, ese es el primer reto que vas a tener para poder conseguir resultados. Luego están los agentes inmobiliarios que quizás tienen una mentalidad emprendedora, pero quizás no tienen un sistema de trabajo muy claro. Entonces eso te va a llevar a conseguir resultados, pero quizás vas a tener muchísimo más esfuerzo porque no hay orden. O sea, no tienes una base de datos, atiendes a cualquiera que te llame, quizás no calificas a las personas. Entonces, si trabajas muy duro, vas a conseguir resultados, pero te va a terminar costando muchísimo más de lo que debería. Y están otros agentes inmobiliarios que quizás son como que el otro extremo, que son tan organizados que quieren estudiar 2 años, hacerse todos los cursos para después salir a trabajar y a cerrar negocio. Entonces, yo siento que esos extremos son malos y hay algo muy importante que con el tiempo he venido valorando muchísimo más y es una escala en donde obviamente el agente inmobiliario uno lo puede ver, por ejemplo, uno en una escala, uno vemos el tema de la cultura y lo otro que vemos es la productividad. Te vas a conseguir con agentes inmobiliarios muy identificados con la cultura de la organización. Por ejemplo, si en tu cultura es importante la capacitación, el tema de los sistemas, el uso del CRM, van a haber personas que lo usan perfectamente, pero que quizás no son productivos. Entonces tú dices, wow, esta persona participa en todo, es muy buena onda, va muy alineado a nuestros valores, pero no es muy productivo. Eso es un agente inmobiliario quizás tipo B. Está el agente inmobiliario también que es muy productivo, pero que no se identifique en lo absoluto con la cultura, quizás sus valores no sean, oye, los más éticos, es una persona muy agresiva para hacer negocio y no le importa llevarse por delante lo que sea y a quien sea. Entonces, esto es un agente inmobiliario tipo D que aunque pueda ser muy productivo para la organización, no está alineado con tus valores. Y en este tipo de agentes inmobiliarios es vital y esencial la mentoría. Si es productivo, bueno, quizás ayudarlo con el tema de los valores. Si tiene los valores claros, pero no es productivo, ayudarlo en temas de productividad. Están los agentes tipo A, que son esos agentes inmobiliarios que son muy productivos y que son agentes inmobiliarios muy identificados con los valores de tu organización, pero estos agentes inmobiliarios son tan buenos que en muchas ocasiones también te cuesta retenerlos, porque quizás viene alguna propuesta mejor o en muchas ocasiones también abren sus propios negocios y te hacen la competencia. Entonces, eso es algo muy válido dentro del sector inmobiliario, pero debes tener claro que este tipo de agentes son muy codiciados en el mercado por las empresas, por los desarrolladores inmobiliarios, van a recibir propuestas de inversionistas que dicen, wow, mira, vamos a montar este proyecto y tú lo diriges. Entonces, debes estar claro que quizás la base de tu negocio son los agentes tipo B que tú puedes ayudar y están los agentes tipo C que ni son productivos ni tienen los valores de tu organización. A esos agentes sencillamente, si luego de intentar ayudarlos no funcionan ni mejoran, debes sacarlos de tu equipo de trabajo porque lamentablemente no suman ni en cultura ni en resultados. Entonces, en esa escala me ha podido permitir entonces identificar cuáles son los agentes inmobiliarios, cómo los puedo ayudar a cada uno, porque con el tiempo me di cuenta que la fórmula exitosa para uno no era la misma para todos. Entonces, esa es un poco la escala que en lo personal he venido utilizando y que me ha ayudado a identificar a buenos agentes inmobiliarios y cómo los puedo ayudar. Está buenísimo, pero sobre todo se ha visto esos memes de que dice y que estaba cansado de trabajar de 8 a 6 y por eso entonces renuncié y ahora soy mi propio jefe y ahora trabajo 24 horas, entonces como, y también en esa misma línea está el tema de que otros memes que hacen referencia como que, bueno,
que es, hoy soy mi propio jefe, hoy soy mi propio jefe, pero entonces me debo a mí mismo como el pago. Entonces, como cuando de repente estás contigo mismo como tal, me pensaba en todo esto en torno a que, claro, tú lo mencionas hoy desde, ok, la escala A, B, C, en función de cómo es el de tu equipo, o sea, el miembro de tu equipo, pero probablemente también eso nos confronte un poco desde el comienzo. Yo que soy, si yo soy un emprendedor para conmigo mismo, ¿cómo soy, en qué escala estoy yo mismo? Para, si fuese yo mi propio coach y tuviese que revisar en qué escala estoy, en qué escala estoy yo, entonces ahí seguramente muchos podrían estar identificando también en dónde se encuentran también, ¿no? Y creo que desde ahí pueden empezar a construir, sobre todo para, claro, porque acá están escuchando ciertamente los que o bien están dentro de un equipo inmobiliario, bien porque lo lideran o bien porque participan, o están también los que son los que trabajan de forma independiente, son inmobiliarios independientes y que están haciendo su trabajo de forma, digamos, Autónoma, pues. muy juiciosa y de manera autónoma. Entonces creo que en ese sentido y para cualquier punto, tanto bien porque estás en un equipo o bien porque lideras un equipo o bien porque trabajas de forma autónoma, siempre es bueno una correcta autoevaluación para pues ciertamente luego hacerlo de forma específica porque seguro, César, tú partes desde ahí, partes desde cómo tú lo implementas y cómo tú te vuelves un tipo A y desde ahí cómo ayudas y ya luego estructuras un equipo B y luego cómo limpias rápido y te sacas de los Cs de encima porque el que no nació para esto, pues no nació para esto y punto. Es así de simple y seguramente retener a esa gente hasta incluso es contraproducente para ellos mismos porque probablemente eh, estarían floreciendo en otras áreas, ¿no? Está como esos videos de motivación que muestran a una niña que está con una cancha de fútbol en el colegio, patea mal la pelota, la patea muy mal, pero luego cuando se va para atrás a hacer la fila, hace una maroneta así súper bien como lo haría una gimnasta profesional. Su habilidad no es patear y no es jugar al fútbol, está ahí porque, bueno, es la clase, pero su habilidad, su talento, seguramente es, nada, hacer gimnasia de una forma distinta. Y creo que desde ahí hay que empezar a verlos. Me llama mucho la atención porque tú hablas de esto de la transformación inmobiliaria dentro de lo que involucra en toda una evolución. En todo esto y para todo lo que hemos mencionado, seguramente hoy por hoy podemos estar usando, más allá de lo que representaría la inteligencia artificial como una simple herramienta más, es entender que aunque utilices la IA, y quiero saber tu opinión, César, porque como ahora entró todo el tema de la moda de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahora la gente piensa que nada, que con la IA lo va a resolver todo. Y de ahí pues vemos un montón de cosas bien cutres, porque no se dan cuenta que en muchos casos, ya de base, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal y utilizas la IA para hacerlo mejor y más rápido, o sea, para llegar rápidamente a lo mal que ya vienes haciendo. Entonces, cómo considerar el estructurar de forma ordenada, el ir implementando, el ir adoptando esas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, es ciertamente en la labor de un inmobiliario de una forma correcta? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese proceso? Mira, una de las cosas que constantemente siempre están paseando por mi mente es cuando estoy haciendo algo, epa, ya va, qué herramienta, qué tecnología, qué GPT me puede ayudar a poder automatizar esto que estoy haciendo. Y cuando me hago esa pregunta, en muchas ocasiones voy y consulto con cualquier herramienta, ChatGPT o cualquiera que te guste, voy y consigo y voy descubriendo nuevas formas, nuevas metodologías, nuevos libros que explican del tema porque algo que también de lo que estoy convencido es que en la gran mayoría de los retos, de los problemas que tenemos los emprendedores y los empresarios, alguien ya lo sufrió, alguien ya lo vivió y quizás hasta escribió un libro. Entonces, cuando pienso de esa forma, logro quizás automatizar, descubrir y hasta en algunas ocasiones saltarme un paso que quizás en el pasado era necesario, pero que ya hoy en día uno lo puede automatizar. Entonces, constantemente estoy viendo, wow, mira, dentro de esta actividad, ¿cómo le puedo incorporar un poquito de tecnología? O cómo puedo utilizar, por ejemplo, por mencionar alguno, una herramienta de automatización como Zapier que me permita, voy a atar este paso
con el número 2, el 3, el 4 y el 5 y de manera automática, bueno, ya automatizar ese proceso. Entonces, es muy importante desde mi punto de vista ver cuáles son las actividades repetitivas que tenemos como profesionales inmobiliarios, ver qué actividades puedo automatizar y qué herramientas también me pueden ayudar a mejorar mi desempeño. Entiendo. Ahora, em, ¿cuál sería el criterio que tú sigues de forma práctica para verlo de una manera, digamos, simple y sencilla? César, ¿cuáles serían tus criterios para identificar cuándo, qué tarea y cuándo se debe automatizar esa tarea para justamente no estar haciendo como automatizaciones por automatizar simplemente porque es la moda, porque nada, si automatiza lo que no funciona al final del día va a ser antes un problema? ¿Cuáles son tus criterios para identificar eso que sí hay que automatizar? Mira, esa pregunta está muy interesante porque en muchas ocasiones lo que siento que va a funcionar muy bien termina siendo una pésima idea y a veces cosas que he como que pensado que bueno, que son muy triviales, tienen un desempeño muy interesante. Y hoy en día intento no romperme mucho la cabeza, sino que sencillamente pruebo y que sean los datos los que me ayuden a tomar decisiones. O sea, pruebo quizás de hacerlo de la forma manual como lo estoy haciendo, pruebo alguna automatización y me doy un tiempo para medir y comparar los resultados. Y de esa forma, me ha funcionado mucho mejor porque, insisto, en muchas ocasiones siento que tengo una gran idea y termina no siendo tan buena y en otras ocasiones lo que siento que, bueno, que a lo mejor puede no funcionar, termina teniendo unos resultados sumamente importantes. Por ejemplo, para mencionar solamente algunos, por ejemplo, en temas de campaña de ads, me ha sorprendido recientemente todos los avances que ha tenido, los cambios que han hecho y hoy en día estos algoritmos son tan potentes que con una segmentación muy básica puedes conseguir unos resultados quizás muchos mejores a lo que estabas obteniendo, pero cada día siento que es más importante la pieza creativa que estás utilizando, el video, el contenido que estás creando. Entonces, siento que estas plataformas cada día le están dando más peso a esa creación de contenido porque de cierta forma tienen tanta información de los usuarios que con la descripción, con el video y con la información que tienen, ellos muy probablemente van a poder identificar a los potenciales clientes para tu mercado, para ese tipo de propiedad. Entonces, a veces no le damos la suficiente importancia al tema del contenido, del video, del copy que estás utilizando, cuando realmente siento que cada día es más importante. Perfecto, César, nos estamos acercando peligrosamente al final de la entrevista, pero quiero poder sacar el máximo provecho de tu experiencia y de lo que has venido haciendo. Y me gustaría que nos puedas contar, digamos, si acá está ciertamente alguien escuchando y dice, hey, dame un consejo, pero no el consejo, sino el consejo, que si lo aplicamos hoy de una forma efectiva, podría comenzar a generar unos cambios, a transformar mis resultados. ¿Cuál podría ser ese consejo principal? O si te quieres, nada, votar con otros adicionales, no habría ningún problema. Pero ¿cuál sería como ese consejo principal que pudiese hacer la diferencia el día de hoy? Mira, con el tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con personas con una experiencia espectacular y personas sin experiencia. Y si hay algo que ha funcionado, que a veces suena muy obvio, pero que muchos agentes inmobiliarios por algún motivo no le sacan provecho, es que luego de tener esa empatía con mi cliente y de entender sus retos, es saber a quién preguntar, a quién llamar, con quién me puedo aconsejar. Eso es tan sencillo que me ha demostrado que agentes inmobiliarios sin experiencia, sencillamente siguiendo un proceso que funcione, un sistema que está validado, que es exitoso en el mercado, entonces sencillamente haciendo las preguntas correctas, terminan haciendo mucho más negocio que una persona que quizás tiene muchas más relaciones, tiene mucha más experiencia de negocio, pero que quizás es un poco más cerrada o en muchas ocasiones hasta prepotente, porque, wow, has tenido tanto éxito en algún otro mercado, en algún otro tipo de actividad, que sientes que ya con eso te va a ir lo suficientemente bien en el sector inmobiliario. Entonces, yo diría empatía, humildad y saber a quién llamar, a quién consultar, a quién preguntar. Si quiero, por ejemplo, aprender de embudo inmobiliario, bueno, seguramente contactaría a Jesús y voy a conseguir mejores resultados que empezar quizás yo solo, porque, ojo, a lo mejor lo puedes aprender algunas cosas,
pero eso quizás te va a llevar 2 años cuando aquí, no sé, en un mes, en 2 meses, puedes conseguir muchos mejores resultados de lo que por tu cuenta podrías hacer. Entonces yo creo que esos atajos son sumamente importantes. Saber a quién preguntar, qué libro leer, qué proceso, qué sistema puedo mejorar y de esa forma siempre midiendo los resultados, tomar decisiones en función a los números. Efectivamente, entonces ya sabe a todos, por supuesto, tomar en cuenta estas recomendaciones, trabajar sobre lo que funciona, siempre funciona. Y por supuesto, desde ahí se puede hacer innovación. Innovar por innovar probablemente nos lleve a cometer justamente errores. Al final del día, probablemente son necesarios para aprender en tanto estés en la posición para hacerlo y para costear esos errores. Pero para aquellos de los que no, de los que tenemos que ser altamente eficientes, muy costo eficientes, siempre lo más aconsejable, lo que mencionaba César, es, hey, ve con el que sabe para lo que deseas aprender, haciendo las preguntas correctas a la persona correcta en función de lo que necesitas. Desde la humildad vas a lograr tener las respuestas correctas y ir a los resultados. Cuando tú mencionabas el tema de, hey, qué libros también leer, es porque ciertamente nada, un buen libro siempre va a dar esa frase, esa palabra, esa motivación, esa visión de mundo que tal vez que te expande el ángulo de percepción para ver las cosas de una forma diferente y seguramente aportar algo absolutamente valioso. Y creo que desde ahí ya luego comenzar a construir todo lo que mencionas, ¿no? De realmente hacerlo de una forma específica y trabajando con sistemas basado en todo lo anterior, que no ha sido otra cosa que saber qué es lo que funciona y desde ahí poder generar justamente pequeñas mejoras, como decía César, en función de que, hey, voy a automatizar algo, no me la pienso, simplemente es, lo hago manual, lo automatizo, valido, contrasto, dio resultados, bien, sigo y lo mejor más. No dio resultados, para. Entonces se detiene y voy para con el siguiente. Y eso funciona. Entonces, creo que desde ahí, César, compartimos una misma filosofía, lo cual nos une y justamente estamos aquí por esa razón, por ese sentido, porque estamos en esa misma frecuencia de lo que implica la transformación inmobiliaria y que al final del día, esto, señores, si bien entendemos que es sencillo, sabemos la importancia sabemos también la importancia de ser conscientes de que esto no es de un día para otro, de que esto es un proceso que demanda de parte nuestra esa inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para lograr, porque estoy seguro, César, que tú no llegaste donde estás eh, como decimos aquí en Colombia, porque te salió como premio en un chito, que es como un tipo mecato de bolsa y que vienen dentro, que viene como con unos premios ahí envueltos como un muñequito, una caricatura, un stickers o un tazo, yo qué sé. No te salió de premio ya en un paquete de estos, sino que nada, te la curraste, la trabajaste, te partiste el lomo, como decimos aquí en Colombia, le camellaste duro hasta encontrar como estos puntos, sabiendo que hace parte del proceso y que bueno, que luego cuando ya encuentras este punto, vas un poco mejor. César, para despedirnos, ¿cuál sería como esa recomendación en función de, incluso tú vas a estar con nosotros en Medellín este 27 y 28 de septiembre en el Congreso Anual Internacional junto con que organiza el ABC College eh, y por supuesto Intreazo en particular, que es quien lo organiza en realidad? Eh, ¿Cuál sería como esa recomendación y del por qué lo que vamos a ver allí en tu conferencia es absolutamente importante a tomar en cuenta para aquellos que bueno, para aquellos que están o allí en Colombia o quieren viajar y puedan estar en ese evento? Bueno, allí lo que vamos a compartir es una experiencia de 15, 20 años en el sector inmobiliario, desde el tema de la construcción hasta hasta el tema de la comercialización de desarrollos inmobiliarios y en términos muy sencillos, darle una guía efectiva a los profesionales inmobiliarios que los ayude a hacerse más productivos, a cumplir sus metas y sobre todo también a convertirse en mejores profesionales que puedan aportar en sus mercados para, bueno, para sus países, para su nación y para sus familias también. Buenísimo, pero me parece súper bien. Y bueno, a todos, señores, recuerden que pueden dejar en los comentarios todas las preguntas que quieran. Vamos a estar aquí ciertamente justo con César respondiéndolas. Igual también nosotros junto con nuestro equipo vamos a estar muy, muy pendientes. En la descripción dejaremos toda la información
para lo que se viene para con el evento y demás. Y seguramente también estaremos compartiendo en futuras entrevistas y en próximos webinars. No sé, César, haremos seguramente algo muy interesante en las próximas semanas, en este año 2024 y todos los que vienen. César, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer haber compartido contigo en esta sesión, porque sé que desde lo que tú has destilado, desde tu propia experiencia, compartes algo muy lindo, algo que realmente puede llegar a generar resultados, grandes resultados en inmobiliarios que necesitaban escuchar ciertamente eso. Entonces, nada, súper agradecido, César, y por favor, danos un mensaje de despedida. Bueno, invitarlos a todos a que participen en CAI, en Medellín. Espero verlos allá, compartir con todos ustedes, aprender de todo este grupo maravilloso de conferencistas que van a estar compartiendo sus experiencias desde sus mercados, desde sus profesiones. Y así que siento que esa es una fórmula de uno poder acortar el camino de aprendizaje. Siempre que tengo la oportunidad de aprender de personas que son mejores que nosotros en cada uno de nuestros campos, creo que eso ha sido uno de los grandes secretos de los mejores líderes que han transformado diferentes industrias en tecnología, en el sector inmobiliario. Entonces, el tema de que nosotros podamos aprender, eso sin duda alguna corta nuestro camino y ese es el mensaje y la invitación que quisiera hacer a que nos acompañen en el próximo evento. Perfecto, bueno, a todos, muchísimas gracias, que la pasen súper bien. Chao, chao.